Buenas tardes, profesora y compañeras. Hoy nos ha tocado a nuestro grupo exponer los sacramentos de penitencia en el Código de Derecho Canónico. Entendemos que la vida reside de Dios gracias a su fe y gracia que Él nos ofrece. Esto se puede ir debilitando poco a poco por el pecado. Los sacramentos de penitencia nos acercan más a Dios, ya que nos ofrece la misericordia, amor y gracia que nos ofrece. Pueden ser llamados sacramentos de reconciliación, ya que nos reconcilia con Dios y con la iglesia. Sacramentos de la confesión, ya que nosotros confesamos nuestros pecados a un sacerdote. Luego tenemos lo que es la penitencia. La penitencia es una conversión personal, es decir, donde nosotros confesamos el pecado, hacemos una limpia interior, una sanación en la cual nosotros obtenemos la absolución. Luego tenemos la confesión de los pecados, en la cual facilita mucho más la reconciliación con Dios, ¿no? Es decir, obtenemos una absolución completa por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, siempre y cuando haya un arrepentimiento verdadero. Segunda parte, derechos canónicos. Canon 950 trata que los fieles confiesan sus pecados ante Dios muy arrepentidos y buscan su perdón, para así reconciliarse. Esto se debe hacer después del bautizo, ya que dado la absolución por el mismo ministro y al mismo tiempo se reconcilia con la comunidad y con la iglesia. También pueden ir directamente con la persona ofendida para así también volver en paz con Dios. El Canon 960 trata sobre la confesión debe ser individual y muy íntegra. Esto constituye el único modo ordinario que un fiel consciente que está pecando grave se reconcilie con Dios, con la iglesia. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a explicar sobre el Canon 961. No puede darse la absolución a varios penitentes sin la previa confesión individual y con carácter general, excepto en, número 1, que amenaza un peligro de muerte. Número 2, que exista una necesidad grave como una misión a una peregrinación. El Canon 962. Esto sirve para que un fiel reciba válidamente la absolución sacramental, dado a varios a la vez que se requiere no solo que esté debidamente dispuesto, sino que se proponga a la vez de hacerse su debido tiempo una confesión individual de los pecados graves. Muchísimas gracias. Bien, en esta ocasión voy a tener que hablar sobre el Canon 963. Nos habla cuando una persona comete un pecado grave y se va a una absolución general, también de inmediato tiene que ir a una confesión individual. Si esta persona no asiste a una confesión individual también y quiere una absolución general, sí puede hacerse, ¿no? Pero que sea por una causa justa, como por ejemplo tenemos que esta persona se encuentre en una guerra y no puede ir a una confesión individual. También voy a tener que hablar sobre el Canon 964. El Canon 964 nos habla en dónde debe oírse las confesiones, que se puede hacer en un templo o una capilla o una iglesia donde el sacerdote no ve al penitente, y esto se hace por medio de una rejilla y así se está guardando la integridad de esta persona. Si esta persona no puede asistir, ¿no? También puede confesarse fuera de un templo, pero que sea por una causa justa, como ya decía en el Canon 963, que esta persona esté en una guerra y no puede asistir a este templo o iglesia. Continuando con la exposición, Canon 966. Para absolver válidamente los pecados se requiere de la presencia del ministro. Aparte de ello, también se requiere la potestad de orden que tenga la facultad para quienes se ha dado la absolución. Es decir, no porque sea un sacerdote ordenado tenga ya que confesar.
Es decir, tiene que tener esa facultad, la necesita, y esta facultad solo es otorgada por el obispo. Canon 967. Además del romano pontífice, los cardenales también pueden oír las confesiones de todos los fieles en el mundo. Claro, aparte de ello, los obispos también las pueden escuchar a caso de contrario que el obispo se oponga por un caso concreto o una causa justa. Siguiendo con la exposición, nos habla también el canon 974. Solo puede confesar el obispo si es de su misma diócesis o confesar por una causa justa con el permiso del párroco. Eso es lo que nos está hablando estos textos y muchas gracias. Canon 978. Al administrar el sacramento, o sea, al recibir nuestros sacramentos, al confesar, el ministro de Justicia debe tomarse firmemente la fiel a la doctrina del magisterio y de las normas dictadas de la comunidad por la autoridad competente, es decir, lo que dice la Iglesia es la palabra de Dios. Canon 988. El fiel está obligado a confesar según su especie y el número de todos sus pecados graves cometidos después del bautizo y aún no perdonados directamente por la potestad de la Iglesia.